tardes, bienvenido a la asignatura Introducción a la Economía. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. A través del desarrollo de la asignatura hemos hablado o hemos estudiado ciertos conceptos propios de la economía y también vemos que hay ciertas actividades como la producción de una empresa o los costos que lleva la producción de un producto y que me van a afectar entonces a mí directamente, entonces los diferentes eh, indicadores económicos y también la economía de un país. Por ello, debemos estudiar dos conceptos que son necesarios y que son importantes para toda la empresa, que son lo relacionado con las eficiencias técnicas y económicas que puede tener una empresa. Estas eficiencias técnicas y económicas es la que van a permitir a mí como empresa poder determinar entonces los diferentes proyectos, las diferentes opciones que tengo, las tecnologías que se me están presentando, cuál es la mejor y la que me va a garantizar a mí entonces el desarrollo de las actividades en el ramo en que me desempeñe. Vemos que entonces una eficiencia técnica es aquella que me permite hacer una combinación de distintos procesos productivos dentro de la empresa y que me va a determinar la operatividad de esta. Recuerden que para poder entonces llevar a cabo las diferentes actividades necesitamos de ciertos recursos, tanto económicos, humanos y materiales, tecnológicos, que son los que van a estar presentes en cada uno de los procesos. De ahí que si una forma de trabajo, una técnica o una opción tiene un mejor uso de esos recursos, donde yo voy a ser capaz de producir lo mismo, pero consumiendo menos de los recursos disponibles, entonces esa opción que yo estoy estudiando tiene una eficiencia técnica. ¿Por qué? Porque está haciendo uso entonces de los recursos que están presentes durante el proceso de producción de forma correcta. Hay otra eficiencia que debemos tener en cuenta, que es la eficiencia económica. Esta eficiencia económica, entonces, es la que me va a poder determinar, es la que me va a poder conocer si estoy haciendo, entonces, un menor uso de los recursos económicos que están disponibles. Cuando se hace entonces esa distribución de los diferentes recursos que se van a llevar acá o que son necesarios durante un proceso, se debe entonces determinar un desperdicio mínimo y que los errores entonces sean cercanos a cero para que entonces la ineficiencia del proceso disminuye. Puedo yo entonces estar realizando técnicamente bien un proceso, pero utilizando más recursos económicos del que requiero. Entonces, no tan solo debo ver la cantidad de recursos productivos que estoy entonces utilizando para producir una cantidad de bienes o prestación de servicios, sino también qué costos tengo yo implícito en cada uno de ellos. Si yo entonces puedo lograr más de lo que puedo con menor cantidad de recursos productivos y también con recursos económicos, entonces esa es la opción que yo debo utilizar dentro de mi empresa y la que me va a garantizar a mí entonces ese desarrollo económico. Un pequeño ejemplo para poder entender entonces el proceso, vemos que dentro de un proceso productivo es eficientemente técnico respecto a otro con el que se está comparando o se está estudiando cuando obtengo una mayor producción utilizando igual cantidad de recursos y tengo una igual producción utilizando menor cantidad de recursos. Aquí en la tabla observamos que tengo cuatro tipos de tecnología, la tecnología A, B, C y D. Esa tecnología, entonces, me utilizan recursos de trabajo y recursos de capital para poder realizar, entonces, una cantidad de productos en un momento dado. En la opción A, tenemos que podemos utilizar 5 unidades de trabajo con 10 unidades de capital para poder elaborar 500 productos. En la opción B,
vemos que tenemos entonces 5 unidades de trabajo, 10 de capital, pero solamente estoy desarrollando 300 productos. Entonces, al comparar A con B, vemos que A es eficiente técnicamente. ¿Por qué? Porque está elaborando más productos con la misma cantidad de recursos. Luego tenemos que en la opción C está utilizando la misma cantidad de trabajo, pero mayor cantidad de capital. ¿Para qué? Para producir la misma cantidad de productos. En este caso, lo podemos entonces dejar a un lado hasta que no estudiemos todas las opciones y hasta el momento vemos que la opción A es la que me va a mí poder garantizar el mejor uso de los recursos disponibles. Luego tenemos una opción de donde utilizamos menos unidades de trabajo, pero se utilizan mayor cantidad de unidades de capital y se realizan la misma unidades de productos. En este caso, en comparación con A, ¿sí? Al comparar A con D, vemos que ambas me hacen la misma cantidad de productos. Hay una pequeña variación en los recursos que estoy utilizando y por lo tanto son las dos opciones que yo voy a tomar en cuenta. Puede surgir la pregunta, pero ¿por qué no tomamos a C? Porque C me está utilizando una misma cantidad, pero mayor cantidad de capital. Por lo tanto, se excede entonces en lo que yo voy a tener o es al hacer yo el estudio de mi empresa y de los recursos que están disponibles, recuerden que todos los recursos son limitados, no voy a poder entonces aplicar dicha opción dado que no cuento con esa cantidad de recursos. Hacemos entonces una pequeña comparación, lo que le estaba diciendo, de las diferentes columnas. Tienen el mismo nivel de producción. A y D producen lo mismo. Sin embargo, hay un mayor uso del factor productivo trabajo ¿en quién? En A. ¿Por qué? Porque utiliza 5, mientras que D utiliza 4. Y hay un menor uso de los factores productivos de capital. Aquí hay un pequeño error. En A, ¿sí? Hay un menor uso. Voy de una vez a modificarlo. Hay un menor. Vemos entonces que hay un menor uso del factor productivo capital en A. O hay un mayor uso del factor productivo ¿en qué? En D. Dado que A solamente utiliza 10, mientras que D utiliza 12. En este caso, podemos decir que las dos tecnologías o las dos opciones que se me están presentando son eficientemente iguales en el aspecto técnico, ¿sí? Tienen igual eficiencia técnica. Cuando se presenta esa de que no puedo yo decidir a través de lo técnico en qué la opción voy a tomar, entonces tengo que estudiar cuál es mi eficiencia económica. Es decir, puedo estar haciendo buen uso de los recursos productivos, pero mal uso de los recursos económicos. Entonces, ahí vemos cuánto me cuesta poder entonces utilizar cada uno de esos factores. Entonces, determinamos cuál es el costo que tiene el factor trabajo y cuál es el costo que tiene el factor capital y eso me va a dar a mí entonces el valor, ¿sí? De uso de esa tecnología para yo elaborar 500 unidades. En este ejemplo, entonces, el costo de A es de 60,000 y el costo de D es de 68,000. ¿Qué quiere decir eso? Que la opción A es la mejor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mejor uso de los recursos productivos y a su vez estoy haciendo el mejor uso económico. Es decir, me está costando menos elaborar los 500 productos que yo estoy entonces elaborando. Y es lo que yo voy a presentar en el mercado.
¿Por qué es importante entonces estudiar la eficiencia técnica y la eficiencia económica dentro del estudio de la economía? Porque si mi producto entra al mercado con un menor costo, es decir, que el cliente lo va a adquirir a un menor costo y esta entonces me va a garantizar de que las necesidades se estén satisfaciendo con los recursos limitados que tengo y también los indicadores entonces económicos me van a favorecer. Si yo comparo un mercado con otro y en un mercado entonces se deja de producir con la alternativa A y se empieza a producir con la alternativa D, entonces va a haber un incremento en los costos de producción, va a haber un incremento en los costos de elaboración de dicho producto y por lo tanto va a incrementar el costo de venta de ese lo que yo lo voy a adquirir como cliente. De ahí que entonces al existir ese incremento en los precios, se puede empezar o se puede entonces acumular diferentes incrementos de precio y al hacer el análisis del precio económico al consumidor, ¿sí? O el índice nacional de precio del consumidor, puedo entonces determinar que estamos ante un proceso inflacionario. Mientras que si nos mantenemos todo el tiempo bajo un mismo proceso de A o existe una nueva alternativa que me permita realizar la misma cantidad de productos y a un costo menor del que ya lo estoy haciendo, entonces yo voy a garantizar de que el proceso inflacionario no esté presente dentro de mi economía y así poder entonces mantener un mercado estable y que el poder adquisitivo del consumidor se mantenga o se incremente en el momento que los costos disminuyan. Espero haya quedado claro los conceptos y sobre todo la importancia que tiene dentro del estudio de la economía. Si no estamos entonces conscientes de esa eficiencia económica y de esa eficiencia técnica que deben tener cada uno de los procesos que estoy realizando dentro de mi empresa, no, por lo tanto, no voy a poder conocer cómo está afectando entonces los diferentes indicadores económicos y que a su vez esos indicadores entonces me van a afectar a mí en un momento dado. Como lo dije en una de las clases, la economía está presente en todas las actividades y en todos los procesos que hacemos a diario. Seamos personas naturales o jurídicas, en el caso de empresas, organizaciones, instituciones, la economía nos está afectando en el día a día, nos está afectando en el cómo hacemos las cosas y nos afecta, por lo tanto, en el poder entonces satisfacer o no dichas necesidades. Muchas gracias. Feliz tarde.